¿Alguna vez te preguntaste cómo es presenciar la muerte de un dictador en vivo? Desde Nicolae Ceausescu hasta Muammar el-Gaddafi. En este vídeo descubrirás 5 dictadores ejecutados frente a cámaras y por qué estos eventos marcaron la historia de manera impactante. Número 5. Nicolae Ceausescu, el 25 de diciembre de 1989. Mientras la mayor parte del mundo intercambiaba regalos y se reunía en torno a una mesa, una historia diferente se desarrollaba tras los fríos muros de hormigón de una base militar en Rumanía. Esa misma tarde, las cámaras grababan mientras el hombre más temido del país, Nicolae Ceausescu, junto con su esposa Elena, era condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Las imágenes no se transmitieron en directo, pero en cuestión de días, casi todo el mundo las había visto. Y para los rumanos, marcó el brutal final de una era. ¿Pero cómo se llegó a esto? Apenas unos días antes, Ceausescu aún se aferraba al poder. Durante 24 años, gobernó Rumanía con mano de hierro, aplastando la disidencia mediante una de las redes de policía secreta más temidas del mundo. Construyó suntuosos palacios mientras su pueblo no tenía pan. La electricidad estaba racionada, la comida escaseaba y el miedo era una constante entre el pueblo rumano. Para diciembre de 1989, algo se quebró. Comenzó en la ciudad occidental de Timișoara, donde las protestas contra el régimen fueron reprimidas a tiros. Pero esta vez, la violencia no funcionó. La ira se extendió como la pólvora, primero a la capital, Bucarest, y luego por todo el país. En cuestión de días, cientos de miles de personas llenaron las calles coreando "Abajo Ceausescu". Y entonces llegó el 22 de diciembre. Manifestantes irrumpieron en la sede del Partido Comunista en Bucarest. Ceausescu y Elena huyeron en helicóptero. Sabían que había terminado. La revolución ya no era un susurro, era un rugido. No solo eso, sino que la gente pedía sus cabezas. Y esta huida no duró mucho. A solo 50 kilómetros de la capital, fueron detenidos por soldados. Durante los 3 días siguientes, Nicolae y Elena permanecieron recluidos en una fría base militar en Targovste, aislados del mundo, mientras el país que una vez controlaron ardía de ira e inquietud en el exterior. Dentro del cuartel, se tomaban decisiones con rapidez. Los nuevos líderes de Rumanía, el Frente de Salvación Nacional, no solo querían que los Ceausescu perdieran el poder. Querían que se fueran para siempre. Algunos abogaban por un juicio justo. Otros estaban convencidos de que el tiempo se agotaba. ¿Y si sus leales venían a rescatarlos? ¿Y si el caos se intensificaba mientras la gente exigía acción? Así que, en Nochebuena, Victor Stanculescu, el último ministro de defensa de Ceausescu antes de unirse a la revolución, envió un mensaje codificado. El mensaje era recurrir al método. Pero no era solo una frase, era una sentencia de muerte. A la mañana siguiente, se había formado un panel improvisado para celebrar lo que solo podía llamarse un juicio improvisado. La sala del tribunal era simplemente una pequeña y gélida habitación dentro de una base militar, y aunque el juicio ni siquiera había comenzado, todos sabían cómo terminaría. Por supuesto, el propio Ceausescu desconocía el tribunal. Calificó todo de ilegal y acusó a sus captores de organizar un golpe de Estado soviético. Elena también se negó a cooperar. Su abogado de oficio solo tuvo minutos para prepararse, y cuando sugirió alegar locura para retrasar la ejecución, Elena estalló en ira. El abogado declaró más tarde: cuando lo sugerí, Elena, en particular, dijo que era un montaje escandaloso. Se sintieron profundamente insultados. Después de eso, rechazaron mi ayuda. Los cargos contra la pareja fueron genocidio, sabotaje económico, destrucción de propiedad pública y huida del país con miles de millones de dólares robados. Apenas se mencionaron las pruebas, y el juicio duró menos de una hora. A las 2:50, la pareja fue arrastrada al frío cortante de diciembre. Tenían las manos atadas y su destino estaba sellado. Nicolae arremetió contra mí. Podrían haberme disparado sin esta farsa, mientras Elena se revolvía y maldecía a los soldados gritando: «No nos aten, cabrones». En sus últimos momentos, Ceausescu empezó a cantar una estrofa desafiante de la Internacional, el antiguo himno comunista. Sin embargo, su voz quedó interrumpida por los disparos que le impactaron. La ejecución fue tan repentina que las cámaras casi la pasan por alto. El pelotón de fusilamiento, compuesto por 8 paracaidistas, abrió fuego antes de que la tripulación estuviera lista. Solo las últimas explosiones quedaron grabadas. Lo que el mundo vio no estaba pulido. Pero en estas imágenes granuladas,
La gente vio el colapso de décadas de miedo y dictadura. Vieron a dos figuras otrora poderosas volverse impotentes en un instante. Los cuerpos de los Căsescu fueron enterrados rápidamente, pero fueron exhumados años después para su identificación. Sus tumbas aún atraen visitantes, algunos para llorar, otros para recordar. Y aunque los rumanos sintieron alivio ese día, la ejecución suscitaría preguntas que aún resuenan hoy. ¿Se hizo justicia de verdad? ¿O fue una venganza disfrazada de debido proceso? Incluso el juez principal, el general Gica Popa, quien dictó la sentencia de muerte, supuestamente no pudo aceptar lo sucedido. Número 4. Benito Mussolini. Era el 22 de abril de 1945. En una carretera cerca del lago de Como, el exdictador fascista italiano, Benito Mussolini, se enfrentaba al fin de su reinado y de su vida. Y apenas unos días antes, Mussolini seguía persiguiendo la ilusión de escapar. Envuelto en un abrigo robado de la Luftwaffe, escondido entre soldados alemanes en retirada, con la esperanza de cruzar la frontera suiza sin ser visto. Pero ¿cómo ocultar un rostro que una vez fue observado desde cada esquina de Italia? Los partisanos, los combatientes de la resistencia italiana, lo reconocieron casi de inmediato, y una vez que lo hicieron, no hubo escapatoria. Mussolini había gobernado Italia con estilo y fuerza desde 1922, autoproclamando el Duce, el líder, construyendo un régimen impulsado por el miedo, la propaganda y una devoción casi sectaria. Habló de revivir la gloria de la antigua Roma, pero lo que entregó estuvo lejos de serlo: ruina, guerra y represión. En su país, silenció toda forma de oposición, y en el extranjero, se alineó con Hitler y hundió a Italia en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para 1945, el sueño estaba muerto. Los aliados avanzaban hacia el norte a través de Italia, y su autoproclamada República Social Italiana, un estado títere respaldado por los nazis, se derrumbaba. El 25 de abril, Mussolini y su amante, Claretta Petacci, huyeron de Milán en un convoy de leales. El plan era simple: cruzar a Suiza y dejar atrás la guerra y la justicia. Sin embargo, fueron detenidos por partisanos comunistas cerca del pueblo de Dongo. Al principio, los combatientes no se dieron cuenta de a quién tenían, pues Mussolini había intentado mimetizarse con los alemanes, pero con solo mirarlo bien a la cara, no les quedó ninguna duda. El hombre que una vez gobernó Italia por la fuerza era ahora un prisionero, desplomado en la parte trasera de un camión. El 28 de abril, el veredicto llegó, rápido y definitivo. Siguiendo las órdenes de los líderes de la resistencia, los partisanos llevaron a Mussolini y Petacci al tranquilo pueblo de Chiellino di Misegra. Estaba tranquilo, sin multitudes ni caos, solo una carretera estrecha y una villa con un muro de piedra. Allí les dijeron a la pareja que salieran. No tuvimos sala de audiencias, ni juicio, ni defensa, solo unas palabras cortantes, un arma alzada y una ráfaga de disparos. Según se dice, las últimas palabras registradas de Mussolini fueron: «Apunta a mi corazón». Petacci gritó y se aferró a él hasta el final. Sus cuerpos cayeron al suelo, ensangrentados, sin vida y desprovistos de toda ceremonia. Esa noche, sus cadáveres y los de varios otros líderes fascistas fueron arrojados a la parte trasera de un camión y transportados a Milán. En Piazzale Loreto, la plaza donde los fascistas habían exhibido los cuerpos de los partisanos asesinados, la situación cambió. A la mañana siguiente, una multitud ya se había reunido. Escupieron, patearon e insultaron a los cadáveres. Una mujer disparó contra el cuerpo de Mussolini gritando: «Por mis 5 hijos». Luego, en una de las imágenes más infames del siglo XX, Mussolini y Petacci son colgados boca abajo por los tobillos de una viga metálica sobre una gasolinera. El mensaje era claro, por brutal que fuera: este era el fin del fascismo en Italia. Los aliados llegaron a Milán horas después y ordenaron el desmontaje de los cuerpos. Se realizó una autopsia. Mussolini había recibido numerosos impactos de bala, algunos dicen 7, otros 9. Se enviaron muestras de su cerebro a Estados Unidos para comprobar si la locura explicaba sus actos, pero no se halló nada. Aunque parezca increíble, la historia de Mussolini no termina en su tumba, con los cuerpos enterrados en secreto. Sin embargo, fue robada en 1946 por simpatizantes fascistas. Fue ocultada en un monasterio y luego trasladada durante años. No fue hasta 1957, más de una década después, que sus restos fueron devueltos discretamente a su ciudad natal, Pretapio. Número 3. Rafael Trujillo, 30 de mayo de 1961. Esa noche, aún no había empezado a llover. La calle a las afueras de Santo Domingo estaba tranquila, demasiado tranquila. Rafael Trujillo, conocido en toda la República Dominicana como el Jefe,
se dirigía a visitar a su joven amante. Para él, este era solo un viaje más. Pero este hombre no tenía ni idea de que sería el último. Trujillo había gobernado el país durante más de 30 años. Algunos de sus partidarios lo llamaban orden, otros, sin embargo, lo conocían como el infierno. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Bajo su control, la oposición no desapareció sin más. Fue borrada del mapa mediante torturas, ejecuciones y desapariciones repentinas. Construyó un país a su imagen, incluso rebautizó la capital, Ciudad Trujillo, y estampó a Dios y a Trujillo en iglesias, edificios e incluso en matrículas. La sutileza, claro, no era lo suyo. Trujillo forjó un culto a la personalidad tan masivo que se tragó a todo el país. Calles, puentes, escuelas, incluso montañas, llevaban su nombre. Mientras tanto, quienes se atrevieron a alzar la voz se enfrentaron a las brutales consecuencias. Pero a finales de la década de 1950, ni siquiera las tácticas de miedo de Trujillo pudieron contener la tormenta. Había ordenado el asesinato de las hermanas Mirabal, 3 activistas cuyas muertes conmocionaron al país. Y entonces llegaron los rumores que exigían un cambio. Dentro de la República Dominicana, un grupo de hombres, generales, empresarios, incluso miembros de su propio círculo íntimo, decidió que ya era suficiente. Pero derrocar al jefe no era algo que pudieran lograr solos. Necesitaban ayuda. Y esa ayuda llegó, discretamente, de Estados Unidos. A finales de los años 50, Trujillo se había convertido en un lastre. Este tipo era imprudente, violento e impredecible. Incluso intentó asesinar al presidente de Venezuela con un coche bomba a plena luz del día. Bueno, eso se pasó de la raya, y Estados Unidos, que nunca dudó en involucrarse durante la Guerra Fría, decidió que era hora de que se fuera. La CIA no apretó el gatillo, pero tampoco se marchó del todo. Se aseguraron de que los conspiradores tuvieran lo que necesitaban. 3 carabinas M1 estadounidenses quedaron convenientemente olvidadas en el consulado estadounidense, prácticamente un guiño en forma de arma. Así, la noche del 30 de mayo de 1961, el reluciente Chevy de Trujillo fue emboscado en una carretera oscura. Los conspiradores abrieron fuego con las mismas carabinas estadounidenses M1. Las balas atravesaron su coche mientras el dictador intentaba contraatacar, pero fue inútil. Este hombre fue alcanzado y logró salir con vida del vehículo, hasta que un último disparo de carabina lo dejó inconsciente al borde de la carretera. Ese momento, el fin del jefe, no fue solo un asesinato. En República Dominicana lo llamaron justiciamiento, prácticamente diciendo que se hizo justicia. Pero esa justicia tuvo un precio. Los conspiradores no salieron ilesos. Fueron perseguidos por los leales a Trujillo, torturados y ejecutados en brutales represalias. Solo 2 sobrevivieron porque diplomáticos extranjeros los ocultaron. El resto se convirtieron en mártires, recordados por el pueblo no como traidores, sino como héroes. ¿Y qué hay del legado de Trujillo? Pues bien, su familia huyó del país, la capital recuperó su nombre, las estatuas fueron derribadas y las cicatrices que dejó tardaron generaciones en desaparecer. Nos remontamos al 9 de septiembre de 1990. Se suponía que sería una reunión de paz. El presidente Samuel Canyon Doe, quien gobernó Liberia durante 10 años despiadados, llegó al cuartel general de las fuerzas de paz de Ecomogue en Monrovia con solo un puñado de guardias. Llegó sin previo aviso, con la esperanza, o algunos dicen rogando, de un paso seguro. Pero lo que sucedió después se convertiría en uno de los momentos más perturbadores jamás grabados. Ahora bien, Doe no siempre fue presidente. En 1980, era apenas un sargento mayor de 28 años cuando irrumpió en la residencia ejecutiva y abatió a tiros al entonces presidente de Liberia, William Tolbert. 13 miembros del gabinete de Tolbert fueron llevados a la playa y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. No hubo juicio. Estar del lado perdedor fue suficiente. Para muchos, el golpe de Doe marcó el fin de una élite estadounidense liberiana corrupta, descendiente de esclavos afroamericanos liberados que habían gobernado el país como un club privado desde su fundación. Ahora, por primera vez, los liberianos nativos veían a uno de los suyos en el poder. Pero esa celebración no duró mucho. Durante los siguientes 10 años, Doe gobernó con miedo y violencia. Silenció a sus críticos, manipuló las elecciones y otorgó altos cargos gubernamentales a personas de su propio grupo étnico, los Cron. Mientras tanto, otras comunidades, especialmente las tribus Guio y Mano, fueron marginadas, atacadas e incluso asesinadas. Tras un fallido intento de golpe de Estado en 1985,
Dou reprimió con mayor dureza. Pero desde ese momento, todo quedó claro. El país se encaminaba hacia una guerra civil. A finales de 1989, un caudillo llamado Charles Taylor lanzó una rebelión desde el otro lado de la frontera, en Costa de Marfil, y pronto invadió Liberia. Así, Liberia se sumió en el caos total. Aldeas arrasadas, personas inocentes masacradas, y tensiones tribales profundamente arraigadas estallaron como nunca antes. Pero aquí está la cuestión. Mientras el país se desangraba, el mundo prácticamente le dio la espalda. Fue entonces cuando el príncipe Johnson se sumó al caos. Antaño aliado cercano de Charles Taylor, Johnson se había separado para liderar su propia facción. Es aún más despiadado, incluso teatral y muy impredecible. Y aunque ambos hombres habían luchado codo con codo, Johnson ahora quería el control, especialmente sobre Monrovia, la capital de Liberia. En aquel momento, Monrovia era el premio final. El resto del país ya estaba en llamas, pero quien tomara la capital probablemente controlaría el gobierno, o lo que quedara de él. Número 2. Samuel Doe, 9 de septiembre de 1990. Doe llegó al cuartel general de una fuerza de paz de África Occidental, creyendo que era territorio neutral. Pero afuera, sus guardaespaldas esperaban. Adentro, los hombres de Prince Johnson ya estaban al acecho. Se desató un tiroteo. Doe recibió un disparo en la pierna, fue capturado y se lo llevaron a rastras. Lo que siguió no fue solo una ejecución, sino un espectáculo brutal. Johnson hizo filmar todo el calvario, más de 12 horas de burlas, mofas y crueldad. Mientras Doe sangraba por sus heridas, Johnson se sentó a su lado, bebiendo una cerveza tranquilamente, incluso contando chistes. Las cámaras seguían grabando mientras Doe era torturado y finalmente asesinado. Más tarde, las imágenes se transmitieron por televisión nacional, no como una advertencia, sino como un símbolo distorsionado de victoria. Y así, al final de la noche, el otrora intocable presidente de Liberia había desaparecido, afeitado, calvo, plagado de heridas, y su cuerpo tirado en las calles. Un hombre que había gobernado por el miedo, ahora derrocado por una violencia aún mayor. ¿Pero trajo su muerte la paz? Ni de lejos. En cambio, Liberia se hundió aún más en el caos. El vacío de poder que dejó Doe solo avivó el fuego. Los caudillos lucharon por el control, las comunidades quedaron destrozadas y la matanza no cesó. Se intensificó a niveles sin precedentes, abriendo las puertas a un capítulo aún más sangriento, uno que atormentaría a Liberia durante años. Número 1. Muammar el-Gaddafi, 20 de octubre de 2011. Poco después del mediodía, cuando sacaron a este hombre de un desagüe en Sirte, Libia. Muammar el-Gaddafi, el hombre que una vez se autoproclamó líder fraternal, guía de la revolución e incluso rey de reyes de África, estaba ahora de rodillas, en el suelo, ensangrentado, aturdido y apenas con vida. Los combatientes rebeldes lo rodeaban, algunos golpeándolo, otros grabándolo con sus teléfonos, y él suplicaba por su vida, preguntando, ¿qué te hice? Entonces se oyó un disparo, y luego otro. Y así, tras 42 años en el poder, el dictador de Libia estaba muerto. Pero para entender cómo se llegó a esto, como uno de los gobernantes más dramáticos y temidos del mundo terminó muriendo en una zanja, hay que remontarse al pasado. Estamos en 1969, Gaddafi tenía 27 años y dio un golpe de estado incruento. Era solo un oficial subalterno del ejército libio, pero logró derrocar al rey Idris mientras el monarca se encontraba fuera del país recibiendo tratamiento médico. Sin apenas un disparo, Gaddafi declaró una nueva era, una república árabe libia, basada en el panarabismo, el socialismo y su propia visión única de la revolución. Al principio, muchos aplaudieron el cambio. Libia, rica en petróleo pero pobre en libertad, parecía lista para algo diferente. Y bueno, Gaddafi prometió usar la vasta riqueza petrolera del país para mejorar la vida de las personas. Y, por un tiempo, algo de eso se cumplió. Tuvimos educación gratuita, atención médica gratuita y nueva infraestructura.